Dediqué una década completa de mi vida a construir nuestro negocio familiar, haciéndolo crecer hasta alcanzar un valor estimado de $50 millones. Pero en la fiesta de cumpleaños de papá, mi hermana, Emma, declaró sin miramientos: eres insignificante. Es hora de que te hagas a un lado. Papá sintió en señal de acuerdo. Así que, silenciosamente, me retiré. Pero a la mañana siguiente, cuando llegaron al trabajo. Hola, soy Sarah Chan, y esta es la historia de cómo descubrí que, a veces, la familia puede ser tu peor enemigo, especialmente en el mundo de los negocios. Durante 10 largos años, vertí mi corazón y mi alma en la pequeña empresa tecnológica de nuestra familia, transformándola de una startup con dificultades en una empresa valorada en $50 millones. Pero a veces, el éxito engendra celos y resentimientos, incluso entre aquellos que deberían estar celebrando tus logros con entusiasmo. Todavía recuerdo vívidamente el día en que todo comenzó, cuando nuestro negocio familiar no era más que una modesta tienda de reparación de ordenadores en un centro comercial de barrio. Papá la había iniciado 20 años antes, y era su orgullo y alegría, a pesar de que apenas generaba lo suficiente para mantener a nuestra familia. Mi hermana, Emma, siempre fue su favorita indiscutible, la que obtenía calificaciones perfectas y asistía a una elitista escuela de negocios. Yo era la callada, la que se quedaba atrás para ayudar a papá mientras cursaba mi carrera de informática en una universidad local menos prestigiosa. Sara, estás desperdiciando tu potencial aquí, solía decir Emma durante sus visitas a casa desde la universidad. Deberías apuntar mucho más alto. Pero yo veía algo en nuestra pequeña tienda que los demás no percibían, un potencial latente enorme. Mientras Emma estudiaba modelos de negocio teóricos y abstractos, yo aprendía programación en el mundo real e identificaba lagunas significativas en el mercado existente. Durante mi último año de universidad, desarrollé nuestro software propietario fundamental, una herramienta simple pero tremendamente efectiva para que las pequeñas empresas gestionaran su inventario de forma eficiente. No era revolucionario en sí mismo, pero era fácil de usar y muy asequible. Papá se mostró escéptico al principio, pero cuando las empresas locales comenzaron a comprar licencias en masa, su actitud cambió radicalmente. Quizás tengas algo entre manos aquí, pequeña, dijo, mostrando finalmente un destello de orgullo genuino por mi trabajo. Esas palabras significaron todo para mí en aquel entonces. Si tan solo hubiera sabido que eran tan temporales y fugaces como el rocío de la mañana. El negocio creció de manera constante y sólida bajo mi dirección y esfuerzo incansable. Trabajaba jornadas de 14 horas, 7 días a la semana, mientras Emma ascendía en la escala corporativa en una prestigiosa firma de consultoría en Nueva York. Yo estaba construyendo algo real, tangible y con futuro. Nuestra pequeña tienda de reparaciones se transformó en una empresa de desarrollo de software en toda regla, y nuestra base de clientes se expandió desde negocios locales hasta corporaciones de ámbito nacional. Mamá observaba todo con una silenciosa preocupación. No trabajes demasiado, Sara, me decía, trayéndome la cena a la oficina. Necesitas tener una vida fuera del trabajo también. Pero yo estaba impulsada por una visión clara y, quizás en el fondo, por un deseo profundo de demostrar mi valía a mi propia familia. 5 años después de nuestra transformación inicial, alcanzamos nuestro primer $1.000.000 en ingresos anuales. Fue entonces cuando Emma, de repente, volvió a interesarse por el negocio familiar. Renunció a su trabajo bien remunerado en Nueva York y se mudó de regreso a casa. Creo que es hora de que ocupe mi lugar legítimo en la empresa, anunció en una cena familiar. Con mi experiencia en negocios, realmente podríamos llevar las cosas al siguiente nivel. Papá sonrió radiante ante sus palabras. Eso es maravilloso, princesa. Nos vendría muy bien tu toque profesional por aquí. Me quedé sentada allí, con el tenedor suspendido a medio camino, tratando de procesar lo que estaba sucediendo ante mis ojos. La empresa que yo había construido casi desde cero estaba siendo entregada a mi hermana en bandeja de plata. Pero tragué mis objeciones y traté de ser una jugadora de equipo, por el bien de la familia. Emma fue nombrada COO junto a mí, a pesar de no tener ninguna experiencia previa en nuestra industria específica. Papá dijo que sería bueno para la imagen de la empresa tener a alguien con sus credenciales al mando. Yo me concentré en el desarrollo de productos y las operaciones diarias, mientras ella se encargaba del marketing y las relaciones con los inversores. Los siguientes 5 años fueron un estudio de contrastes marcados. Mientras yo continuaba desarrollando nuevas soluciones de software y manteniendo relaciones sólidas con los clientes, Emma se enfocaba en crear una imagen glamorosa para sí misma como la cara visible de la empresa. Concedía entrevistas sobre ser una mujer en el sector tecnológico y aceptaba premios por emprendimiento, todo mientras se atribuía el mérito de las innovaciones que mi equipo y yo habíamos creado con esfuerzo. Nuestros ingresos continuaron creciendo, alcanzando los $50 millones anuales, pero también lo hizo la tensión palpable entre nosotras.
Emma comenzó a excluirme de reuniones clave, a tomar decisiones importantes sin consultarme y a empujarme lentamente hacia los márgenes de mi propia creación. Luego llegó la fiesta del 60 cumpleaños de papá, el día en que todo cambió irrevocablemente. La fiesta fue idea de Emma, por supuesto. Alquiló el gran salón de baile del hotel más caro de la ciudad e invitó a todos nuestros socios comerciales importantes. Era más un evento de networking que una celebración de cumpleaños propiamente dicha, pero ese era el estilo de Emma, todo tenía que servir a un propósito ulterior. Llegué temprano para ayudar con los preparativos, vistiendo un sencillo vestido negro que Emma criticó inmediatamente. No podrías haberte esforzado un poco más, Siseo. Esta noche viene gente muy importante. Ignoré su comentario y me concentré en saludar a los invitados a medida que llegaban. La sala se llenó rápidamente de socios comerciales, clientes y amigos de la familia. Emma se movía por la sala como una política en campaña, mientras yo permanecía en un segundo plano, asegurándome de que todo funcionara sin problemas. Durante la cena, Emma golpeó suavemente su copa y se puso de pie para dar un discurso. Esperaba lo habitual, un tributo conmovedor a papá, quizás algunos recuerdos entrañables de nuestra infancia. En cambio, lanzó una bomba que haría añicos a nuestra familia para siempre. Mientras celebramos el 60 cumpleaños de papá, comenzó, su voz resonando en la sala silenciosa, creo que es hora de anunciar algunos cambios importantes en Chen Technologies. La junta directiva ha acordado que la empresa necesita un liderazgo unificado para seguir adelante. Mi corazón se detuvo en seco. ¿Reuniones de la junta? ¿Qué reuniones de la junta? Durante demasiado tiempo, nos hemos visto frenados por un pensamiento anticuado y una resistencia al cambio, continuó Emma, sus ojos fijos en mí. Es por eso que, con efecto inmediato, asumiré el cargo de CEO única. Es hora de que ciertos elementos que ya no sirven a nuestro crecimiento se hagan a un lado. La sala estalló en murmullos confusos. Me quedé sentada allí, congelada, mientras Emma continuaba su asesinato de carácter disfrazado de anuncio corporativo. Algunas personas, dijo, su voz goteando una falsa simpatía, están mejor preparadas para roles técnicos que para liderazgo. Mi hermana, Sara, ha sido adecuada en el mantenimiento de nuestros sistemas heredados, pero para competir en el mercado actual, necesitamos visión, necesitamos excelencia y, francamente, Sara, simplemente no estás hecha para este nivel de negocios. Miré a papá, esperando, deseando que me defendiera. En lugar de eso, estaba sintiendo junto con las palabras de Emma, una orgullosa sonrisa dibujada en su rostro. Mamá miraba fijamente su plato, sus manos temblando ligeramente. La verdad es, continuó Emma, su voz elevándose, que eres insignificante en el mundo empresarial actual, Sara. Tus ideas anticuadas y tu falta de una educación empresarial adecuada se han convertido en un lastre. Es hora de que te hagas a un lado con elegancia. El silencio en la sala era ensordecedor. Cientos de ojos se volvieron hacia mí, esperando mi respuesta. Podía sentir la lástima, el escepticismo, el juicio en el aire. Todo lo que había construido, cada sacrificio que había hecho, me estaba siendo arrebatado frente a todos los que conocía. Me levanté lentamente, mi silla raspando ruidosamente contra el suelo. El sonido resonó en el salón de baile como un disparo. Todos esperaban una escena, quizás lágrimas, tal vez una pelea a gritos. En cambio, simplemente recogí mi bolso, caminé hasta la mesa de papá y coloqué un pequeño paquete envuelto frente a él. «Feliz cumpleaños, papá», dije en voz baja. Luego, salí del salón de baile, con la cabeza bien alta, dejando atrás los susurros y las miradas curiosas. Esa noche, mientras estaba sentada en la oficina de mi casa, rodeada de premios y patentes que llevaban mi nombre, tomé una decisión crucial. Emma pensó que había ganado, pero había olvidado un detalle fundamental, algo que convertiría su momento de triunfo en el mayor error de su vida. Mientras encendía mi portátil y comenzaba a escribir, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. El mañana sería interesante, sin duda. Después de todo, hay más de una forma de dirigir un negocio exitoso, y yo he aprendido más en 10 años de experiencia real que Emma en todas sus elegantes clases de negocios teóricas. La mañana siguiente traería cambios que ninguno de ellos anticipaba, cambios que les harían darse cuenta exactamente de lo insignificante que yo era supuestamente. La mañana siguiente amaneció brillante y despejada. Llegué a la oficina temprano, antes que nadie, y esperé pacientemente. Exactamente a las 9 de la mañana, Emma entró pavoneándose por las puertas principales con papá a su lado, ambos luciendo sonrisas triunfantes que estaban a punto de ser borradas de sus rostros. «Sara». La voz de Emma contenía una mezcla de sorpresa y molestia. «¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que después de lo de anoche, tendrías la dignidad de quedarte en casa». Sonreí, recordando el correo electrónico que había enviado a las 3 de la madrugada a cada cliente importante, socio y empleado de Chen Technologies.
Solo terminando algunos cabos sueltos, querida hermana. Pero ya que estáis aquí, probablemente deberíamos hablar sobre el futuro de la empresa. No hay nada que discutir, interrumpió papá, su voz firme. Emma está al mando ahora. La Junta ya lo ha aprobado. Sí, la Junta, dije, sacando mi tableta. Hablemos de eso. Verás, mientras Emma estaba ocupada planeando fiestas y dando entrevistas, yo estaba realmente construyendo esta empresa, y hay algunas cosas que ambos parecéis haber olvidado convenientemente. Mostré un documento en la pantalla principal de la sala de conferencias. Primero, permitidme recordaros que poseo el 51% de las acciones de Chen Technologies. Cuando constituimos la empresa hace 10 años, papá nos dio a Emma y a mí participaciones iguales del 25% cada una, quedándose él con el 50%. Pero hace 3 años, cuando necesitábamos capital para la expansión, papá me vendió el 26% de sus acciones. ¿Recuerdas ese día, papá? Estabas demasiado ocupado asistiendo a la ceremonia de premiación de Emma como para manejar las negociaciones tú mismo, así que firmaste los papeles sin leerlos detenidamente. El color desapareció de ambos rostros. Las manos perfectamente cuidadas de Emma se aferraron a la mesa de conferencias. Eso es imposible, susurró. Papá nunca. Pero lo hizo, continué, mostrando más documentos. Y eso no es todo. El software principal que genera el 80% de nuestros ingresos. No es propiedad de Chen Technologies. Es propiedad de mi empresa independiente, Inebot Solutions LLC. Chen Technologies solo tiene un acuerdo de licencia, que expira. Miré mi reloj, hace unos 10 minutos. Papá se desplomó en una silla, la comprensión dibujándose en su rostro. Los papeles de renovación, los que me pediste que firmara la semana pasada, los que estabas demasiado ocupado para leer porque estabas ayudando a Emma a planificar la fiesta. Sí, esos papeles, dije. Decidí no presentarlos. El rostro de Emma se contrajo de rabia. Pequeña víbora traicionera. Cuidado, hermana, la interrumpí. Quizás quieras escuchar el resto antes de terminar esa frase. Mientras estabas ocupada anunciando mi supuesta salida elegante anoche, yo estaba enviando correos electrónicos a nuestros clientes. Verás, la mayoría de nuestros clientes principales tienen cláusulas de lealtad personal en sus contratos. Firmaron con Chen Technologies por mí, mi experiencia y mi historial comprobado. Anoche, les informé de los cambios de liderazgo y de mi partida. Abrí mi correo electrónico, mostrando las docenas de respuestas que ya habían llegado. ¿Os gustaría saber cuántos ya han activado sus cláusulas de rescisión de contrato? ¿O cuántos de nuestros principales desarrolladores, que, por cierto, en realidad son empleados de Ineot Solutions, ya han aceptado puestos en mi nueva empresa? La sala quedó en silencio. A través de las paredes de cristal, podíamos ver a los empleados reuniéndose, los susurros extendiéndose mientras revisaban sus correos electrónicos. La perfecta compostura de Emma se resquebrajó mientras revisaba frenéticamente su teléfono. No puedes hacer esto, tartamudeó. La empresa. La empresa que intentaste robarme, terminé por ella. La que pensaste que podías simplemente tomar porque tienes un MBA y la aprobación de papá. Esa empresa dejó de existir en el momento en que decidiste humillarme frente a todos los que conocemos. Me levanté, alisándome el vestido. Así que, aquí tenéis vuestras opciones. Opción 1, me voy con mis acciones, mi software, mis clientes y mis empleados. Chen Technologies se convierte en una cáscara vacía, y podéis explicar a toda esa gente importante que invitasteis anoche por qué el valor de la empresa cayó a cero de la noche a la mañana. El rostro de papá había envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. ¿Y la opción 2? Preguntó débilmente. Opción 2, ambos dimitís. Yo tomo el control total de Chen Technologies. Conserváis vuestras acciones como socios silenciosos, recibiendo dividendos pero sin tener voz ni voto en las operaciones. Emma recibió un generoso paquete de indemnización y referencias entusiastas para su próximo trabajo, en algún lugar muy lejos de aquí. El rostro de Emma había adquirido un interesante tono rojizo. Planeaste todo esto desde el principio, ¿verdad? Simplemente has estado esperando el momento adecuado para apuñalarnos por la espalda. Reí, pero no había humor en ello. No, Emma. Pasé 10 años tratando de ser una buena hija y hermana mientras ambos me dabais por sentada. Construí esta empresa desde la nada mientras tú recogías elogios por mi trabajo. Solo planeé esto, volví a mirar mi reloj, hace unas 12 horas, después de que me llamaras insignificante frente a todos los que conocemos. Mi teléfono vibró, otro aviso de rescisión de contrato de un cliente. El tiempo se acaba. ¿Qué va a hacer? La siguiente hora fue un torbellino de papeleo y abogados. Al mediodía,
estaba sentada sola en lo que ahora era mi oficina, contemplando la ciudad. La empresa que había construido era ahora verdaderamente mía, pero la victoria se sentía hueca. Las relaciones familiares yacían en ruinas a mi alrededor, la confianza hecha añicos como cristal caído. Mamá vino a verme esa noche, con los ojos rojos de llorar. ¿Tenía que terminar así?, preguntó suavemente. No me dieron otra opción, respondí, mi voz suave pero firme. Habrían tomado todo lo que construí y me habrían desechado sin pensarlo 2 veces. Ella asintió lentamente, comprensiva pero triste. ¿Qué pasa ahora? Le mostré los planes que ya había elaborado, expansiones, nuevas líneas de productos, innovaciones que había estado guardando. ¿Ahora? Ahora construiré algo aún más grande. Pero esta vez, lo haré sin tener que cargar con personas que me ven como insignificante. Durante el año siguiente, Chen Technologies, bajo mi liderazgo exclusivo, triplicó su valor. Emma encontró trabajo en una startup en Silicon Valley, humillada pero, con suerte, más sabia. Papá se jubiló, comprendiendo finalmente que su niña dorada casi había destruido su legado. Nos vemos en las vacaciones, manteniendo una distancia cortés que enmascara las heridas que quizás nunca sanen por completo. A veces, tarde en la noche, miro viejas fotos familiares y siento una punzada de tristeza por lo que perdimos. Pero luego recuerdo esa noche en la fiesta de cumpleaños, la mirada de desdén en el rostro de Emma, la forma en que papá sentía junto con sus crueles palabras. En los negocios y en la familia, el respeto se gana, no se da. Aprendieron esa lección demasiado tarde. En cuanto a mí, aprendí que a veces los callados, los que son descartados como insignificantes, son aquellos a los que debes vigilar. Porque somos los que sabemos cómo construir algo desde la nada y cómo recuperarlo todo cuando otros intentan robarlo. Mi historia se extendió por los círculos empresariales, como una fábula con moraleja sobre subestimar a la persona equivocada. Hoy en día, cuando asisto a eventos de la industria, a menudo escucho susurros, esa es Sarah Chan, la que nunca terminan la frase, pero no tienen por qué hacerlo. Mi éxito habla por sí mismo. La semana pasada, recibí una invitación para hablar en la ceremonia de graduación de la Escuela de Negocios de Emma. El tema, fortalezas ocultas, el poder de los líderes subestimados. Acepté la invitación con una pequeña sonrisa, ya planeando mi discurso. Después de todo, tengo una historia bastante interesante que contar. La empresa continúa prosperando bajo mi liderazgo, pero lo más importante es que encontré la paz con mis decisiones. A veces, el mensaje más fuerte que puedes enviar es simplemente demostrar que la gente estaba equivocada. Y a veces, la mejor venganza no consiste en destruir a los demás, consiste en elevarse tan alto que no puedan evitar ver sus propios errores. Mientras escribo esto, desde mi oficina con vistas a la ciudad, recuerdo algo que mi madre me dijo una vez: el éxito es la mejor venganza, pero la sabiduría es saber cuándo dejar de buscar venganza y empezar a buscar el crecimiento. Tenía razón. He superado la necesidad de venganza. Ahora, en estos días, me centro en construir algo significativo, algo que perdure más allá de todas las pequeñas envidias y los dramas familiares. Todavía conservo ese regalo de cumpleaños envuelto que nunca le di a papá, un álbum de fotos del viaje de la empresa, desde esa pequeña tienda de reparaciones hasta lo que es hoy. Quizás algún día, cuando las heridas hayan sanado lo suficiente, finalmente se lo dé. Hasta entonces, sirve como un recordatorio de que nuestras mayores fortalezas a menudo provienen de las mismas cosas que otros subestiman de nosotros.